Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía. Se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con las Filosofías. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Es un gusto volvernos a encontrar ahora en una serie temática de Encuentros con las Filosofías. Una serie temática propone acercamientos específicos a temas filosóficos poco conocidos o ignorados para propiciar diálogos con otros saberes, sentimientos y conocimientos u otros territorios de pensamiento. Nos encontramos en la serie temática Filosofía Práctica, una propuesta del Centro Filosófico Amautay, un colectivo formado por filósofos y filósofas que colaboran en conjunto para fomentar la filosofía en la sociedad latinoamericana. Su objetivo principal es acercar los temas de debate filosófico a audiencias más amplias y desean desafiar la rigidez de las fronteras que a menudo impone la filosofía académica. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Saludo a Luis López, con quien compartimos la conducción del programa. Buen día, Luis. Muy buen día, Edison. Damos una cálida bienvenida al invitado de esta semana, Diego Fabricio Shingri. Él es licenciado en Filosofía y Pedagogía por la Universidad Politécnica Salesiana. Con Diego Shingri, componente del colectivo Amautay, conversaremos acerca del cuidado de sí mismo, como parte de la serie temática Filosofía Práctica. Bienvenido, Diego. Muchas gracias. Genial estar aquí compartiendo con ustedes. Iniciamos este encuentro con la temática el cuidado de sí mismo, preguntando a Diego Shingri, cotidianamente, ¿qué refiere la expresión el cuidado del sí mismo? Bueno, ya un poco se ha hecho un cierto énfasis en qué se busca, digamos, de la filosofía o como colectivo. Y primero quisiera partir con este presupuesto de que, bueno, a la filosofía se lo ha entendido como una disciplina que es erudita, lo cual no pocas veces se lo ha entendido como que no es muy accesible para las personas, ¿no? Y lo que se propone es que, pues no, los debates filosóficos son tan necesarios que rompen con esa erudición, que no es que menosprecien, sino que hasta un punto, creo yo, lo que busca es sobre todo darle una concreción. Entonces, desde lo cotidiano, lo que se intenta un poco comprender por el sí mismo, vamos a darnos cuenta que cada uno de nosotros como individuos estamos constituidos por una estructura, digamos, que se complementa con dos pilares fundamentales. Hay una interrelación, digamos, ahí. La primera, que es la parte, pues, biológica, ¿no? Hay una estructura biológica. Luego vamos a ver que hay una estructura cultural, y a esto hay que sumarle también las experiencias que se generan a raíz de esta relación. Entonces, ¿qué estamos entendiendo por el sí mismo? Yo creo que vamos a darle respuesta conforme vayamos avanzando en esta charla. Y lo que quisiera partir, o sea, como tener como punto de partida, es que el sí mismo es este mundo interior, ¿no? Que se interrelaciona. Entonces, volviendo al tema de lo cotidiano, pues cada uno de nosotros nos desenvolvemos en ciertos ambientes. Llámese un ambiente familiar, luego nos encontramos en un ambiente, pues, laboral, académico, escolar.
Y así podríamos ir enumerando más. A lo que voy es que estamos, podría decir, caminando con un sí mismo, ¿no? En donde nos encontramos con otros sí mismo. Entonces, desde lo cotidiano, el sí mismo en sí es este mundo interior, ¿sí? Este mundo interior al cual yo intento comprenderme, y luego también un mundo interior que sí prioriza las relaciones, esto de la alteridad, que también es muy importante. Porque cuando hablamos del sí mismo, no es que estamos desvinculando esta cuestión de la alteridad. De hecho, es necesario hasta un punto ver que la alteridad nos ayuda también a descubrir y redescubrir ese sí mismo con el que nosotros estamos cotidianamente pues caminando, conviviendo. Muchas gracias, Diego. Diego, de la multiplicidad de miradas filosóficas que hay en torno al cuidado de sí mismo, ¿cuál de ellas destacas tú? Bueno, yo pienso que los Sócrates tenían claro esta idea, ¿no? De que el sí mismo es educable, ¿sí? Entonces, podríamos partir desde una perspectiva socrática. De hecho, es alguien quien motiva, ¿no? a conocerse a sí mismo. Entonces, los griegos ya concebían esta paideia, ¿sí? Este ejercicio educativo de formar un sí mismo. Podríamos empezar por ahí, ¿no? Creo que con los socráticos, luego también podría ayudarnos, depende mucho también de ciertas, pues digamos, escuelas filosóficas. Tal vez ahí entraría el epicureísmo, entraría también esto del estoicismo, ¿sí? Son aspectos interesantes. Ahora, si nos remitimos un poco más cercano pues no sé, en la edad contemporánea, hay varios filósofos que también retoman ciertos, pues sí, bagajes intelectuales. Nos encontramos ahí con quizás para profundizar en sí mismo, estaría Nietzsche, estaría también Schopenhauer, que son algunos filósofos, ¿no? que nos ayudan quizás a profundizar esta parte de sí mismo. Entonces, creo yo como punto de partida retomar ciertos aspectos de la filosofía clásica, ¿no? Y luego, como decía, que lo importante también es considerar que a veces a la filosofía, creo yo, hay que tomarle como que desde un problema actual. Es decir, ¿qué cuestiones internas yo puedo estar experimentando? Y a partir de este problema concreto actual, ¿hacia qué filósofo o hacia qué, pues digamos, corriente filosófica yo me remitiría para abordar dicho problema? Sí, ahora, claro, ahí teniendo también la cautela de no forzar a la filosofía como tal, queriendo que este filósofo responda a un problema. Entonces, por ahí creo yo iría, ¿no? el planteamiento quizás de profundizar en sí mismo. Bien, Diego, si podríamos destacar cuáles serían las razones que propone la filosofía en general para cuidar de sí mismo. Bueno, hay muchas herramientas, creo yo, que nos ayudan, digamos, para poder conocer este sí mismo. Una es la pregunta. Creo que es muy clave que a la pregunta se la considere como una herramienta filosófica necesaria para este ejercicio del sí mismo, ¿no? Para este ejercicio de la filosofía práctica. El hecho de que cuando nosotros, pues ya lo dice Heidegger, ¿no? El hecho de que cuando nosotros estamos preguntando, ya nos anticipamos a una cierta respuesta. Entonces, claro, en ese ejercicio, el preguntarse, y seguramente habrá mucha gente que, por no decir todos, en un momento de nuestra vida tendemos a preguntarnos. Y yo creo que el ejemplo más básico es este acto de cuestionar que los niños pues lo conservan, ¿no? Y que con el pasar de los años, no sé si es que realmente se pierda o no es que se lo cultivo más,
pero es como que se deja de tener interés en esta actitud de cuestionar, de preguntar. Entonces, la filosofía, claro, digamos como una contribución que podría hacer es la pregunta. Luego hay otras herramientas, por ejemplo, como este tema de la comparación, que nos puede ayudar, por ejemplo, el mismo hecho de esta dicotomía entre lo que soy y lo que quiero ser, por ejemplo. Entonces, ahí nosotros un poco depurar qué cosas o con qué herramientas internas yo estoy contando y qué es lo que yo quisiera hacer en una perspectiva, digamos, de a corto o largo plazo. Sí, entonces, este ejercicio también de comparar, y tal vez no tanto del comparar desde una actitud, que este también es un tema muy interesante, desde una actitud de superioridad o de inferioridad, ¿no? De estos complejos que a veces nos pueden llevar, sino desde una comparación depurada, ¿no? En donde yo no busco ciertos aspectos a mi conveniencia, ¿ya? Asimismo, podría sumarse este tema también de la claridad conceptual, que es este ejercicio de poder depurar ciertos conceptos, ¿sí? ¿Qué se entiende, por ejemplo, como bueno o qué se entiende como malo en una sociedad? Estoy tomando ciertas categorías que se mueven dentro de nuestra cultura, ¿no? Entonces, ¿qué se entiende? ¿Está malo, por ejemplo, mentir? Pero si, por ejemplo, yo me encuentro en un dilema en donde justo estoy en un espacio en el que llega una persona y me dice, oye, Diego, escóndeme, por favor, me están siguiendo. Ya. Y claro, digo, bueno, escóndete, ve nomás, escóndete. Entonces luego llegan las personas que lo estaban siguiendo y me dicen, ¿dónde está? Y con una actitud de quererlo agredir, o bueno, seamos un poco bruscos, ¿no? Hasta asesinarlo. Entonces se pone a cuestionar mi actitud, por ejemplo, mi acto de si miento o no miento. Entonces en la sociedad, ¿está bien o está mal mentir? Por decir, ahí viene la claridad conceptual, ¿no? Entonces, ¿desde qué contexto puedo yo juzgar un concepto? ¿Qué cuestiones están jugando cuando yo entiendo esto sobre tal concepto? Entonces sí, la claridad conceptual también es clave, digamos, en esta parte de que la filosofía nos ayuda. Y aquí para complementar, podría entrar también esta cuestión de la narración. ¿Cómo es que nosotros narramos aquello que nos ha pasado o aquello que quisiera que nos llegue a suceder? Entonces, claro, cuando nosotros narramos, bueno, de hecho la narración, en la narración suceden varias cosas, ¿no? Pero en concreto estas dos, que es una, en que cuando narramos comúnmente estamos ocultando algo, no soltamos de una algo. Y hay otro ejercicio que cuando contamos algo, nos sale algo que no queríamos contar. Entonces hay este ejercicio de ocultamiento y a la vez de desocultamiento, ¿no? Entonces, cuando hablamos de claridad conceptual, prestarle atención a lo que estamos narrando, pues nos ayuda justamente. Entonces, la filosofía, creo yo, como les decía en un principio, si lo llevamos a un ejercicio práctico, pues sí nos mueve a profundizar sobre nuestro mundo interior, recordando que eso es un poco lo que define el sí mismo, ¿no? Eso podría compartirles. Muchas gracias, Diego. Para la vida práctica, aunque tú ya has mencionado muchos de estos elementos, ¿cuál sería la importancia del cuidado de sí mismo? ¿Por qué hacerlo? Hay una expresión linda y con frecuencia me gusta repetirlo, que dice Nietzsche en su texto La genealogía de la moral. Dice, aire viciado el hecho de que tenga que soportar las entrañas de un alma mal constituida. Entonces, yo en un momento cuando leí esta frase, bueno, esto es lo que dice Nietzsche, me cuestionaba, ¿no? ¿Cómo seré yo o cómo me percibirá la gente? Pero no tanto por esa actitud exacerbada de quererle caer bien a la gente o quererle caer mal, sino de a veces confrontarse también con uno mismo, a ver, ¿cómo me percibirá la gente?
ese como punto de partida, ¿no? Y luego también cómo tú percibes a la gente. Yo normalmente viajo en bus, ¿no? O sea, me muevo en transporte público. Y sin tener la actitud de juzgar a la gente, pero ves a mucha gente estresada, ves a mucha gente gritando, ves a mucha gente ahí con esa cólera de que no para el bus o de que... Y bueno, podríamos ir enumerando varias actitudes, ¿no? O cuando andas por la calle ves que uno ya le rebasa y que el otro se enoja y empieza a pitarle fuerte. Cosas como esas. Me gusta mucho lo que invita también Bertrand Russell, es de esta actitud de saber leer los rostros. Entonces, cuando hablamos de la importancia del cuidado del sí mismo en la actualidad, pienso que se podría hablar desde estas cosas que son muy chiquitas, muy cotidianas, ¿sí? Eso he hablado desde el ámbito social, ¿no? Pero si nos remitimos al ámbito familiar, por ejemplo, hay varios aspectos que se han normalizado. Yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, de ver casos en donde, y lo que voy a decir no es que lo esté juzgando como bueno o malo, solo me gusta sacar el ejemplo, eso sí me gustaría mencionarlo. Veo esta situación en que una madre, teniendo toda la intención de cuidarle a su hijo, le impide hacer cosas. El niño ya tiene sus 14, 15 años. Le impide hacer ciertas cosas que a su edad podría hacerlo. Pero la madre tiene toda la buena intención de cuidar a su hijo. Sin embargo, a su hijo le limita para que realice o aprenda a hacer ciertas cosas. Entonces, hay una buena, digamos, intención detrás, pero una mala puntería cuando se quiere lograr esa intención. Entonces, claro, el cuidado del sí mismo hoy en día creo yo es importante. Y esto que he hablado también solamente en relaciones interpersonales. Preguntémonos ahora, por ejemplo, ¿cómo podemos formar, cómo podemos estructurar un sí mismo sólido cuando este individuo se relaciona con la tecnología? En un momento yo les hablaba de la importancia de la alteridad, pero cuando hablamos de la tecnología, ¿cómo estamos entendiendo la formación de la estructura del sí mismo? Entonces, por ahí también creo yo se ve una cierta necesidad de plantearse cuestiones sobre si es o no importante el cuidado del sí mismo. Diego, si en general podríamos decir que el cuidado es básicamente una relación, y el cuidado del sí mismo es una relación con uno mismo. Y la pandemia que acabamos de pasar puso en tensión el cuidado en general, diría yo, y también el cuidado del sí mismo. Entonces, ¿cómo le ve usted cómo fue afectada esta relación de cuidado, tomando en cuenta que el cuidado se extendería también a todo el cuidado médico, de la atención del cuerpo, el cuidado con la relación con los otros, el cuidado incluso en la educación, la relación con la tecnología que mencionó? Es decir, ¿cómo esta pandemia afectó este cuidado del sí mismo y del cuidado en relación con los otros? Porque no olvidemos que debíamos desconfiar del otro porque nos podía contagiar y teníamos que guardar cierto distanciamiento. En fin, ¿cómo le ve? Y en cambio hay filósofas como Victoria Camps que dice que es tiempo de cuidados, y publica un libro sobre eso. O sea, es tiempo de cuidados. O sea, ha puesto, como quien dice, de actualidad la reflexión, la práctica del cuidado. ¿Qué opina usted? Muy interesante su pregunta. Bueno, yo creo que también
me gustaría abordar esta cuestión que me plantea usted desde el contexto en el que también uno intentó profundizar sobre el cuidado de sí mismo, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues honestamente hay casos en donde podemos o pudimos percibir que a quienes tuvieron mayores condiciones para cuidar de sí mismo y a quienes no estuvieron en la capacidad de poderlo hacer. Más allá de todo eso, tanto pues los dos contextos para delimitar, ¿no? Porque puede haber muchos más. La actitud de la introspección, de poder profundizar y decir, bueno, ¿hacia dónde vamos como individuos o hacia dónde vamos como sociedad? Yo pienso que a todos les llegó. Y sobre todo a las personas que tuvieron más tiempo en dedicarse directamente a profundizar. Porque yo no me imagino a alguien que está desesperado, llorando por, pues no sé, por algún familiar, se siente y diga, ay, yo quiero pensar sobre mi mundo interior o mi sí mismo. Pero pienso que en ese acto mismo de querer sobrevivir, le llevó a generar ciertas condiciones. Y algunos pues pudieron establecer algunas condiciones que les llevó a sobrevivir. ¿Sí? En cuanto al otro contexto, bueno, hubo muchos... yo creo que la pandemia fue también el boom del coaching, fue el boom de buscar acompañamiento psicológico, por esa preocupación, ¿no? Por esa incapacidad de poder convivir con el otro. De hecho, yo estuve leyendo un informe sobre los indicios de cómo aumentó, ¿no? Cómo aumentó este tema de los divorcios. Y es que mucha gente tomó una decisión, en ese contexto de la pandemia, tomó una decisión de separarse de su pareja. Y uno se pregunta ahí, ¿no? Pero ¿por qué tuvimos que esperar a que suceda una pandemia para darnos cuenta que no podemos convivir con nosotros mismos, mucho menos poder convivir con el otro? ¿Ya? Esta actitud del cuidado de sí mismo, yo creo que está bien instalado dentro de nuestro entorno, dentro de nuestro, de nuestro entorno prácticamente. Ahora, en que lo hagamos adecuadamente o de manera correcta, viene la cuestión. Porque como le decía, el mismo caso de la mamá, la actitud de cuidarle a su hijo está. Pero volviendo al tema de la claridad conceptual, ¿qué se entiende por el cuidado del sí mismo? ¿Qué estamos entendiendo por cuidar del otro? Entonces, no es tanto el hecho de apapacharlo, de decir, ven, yo te quiero y te amo. O decirse a uno mismo, no es suficiente, porque ahí viene también otro problema del lenguaje, que le damos mucho peso a la palabra y no tanto al hecho, ¿no? Que es ese dilema constante que solemos nosotros percibirlo. Y nos damos cuenta que, por ejemplo, hay adolescentes, jóvenes que reclaman a sus papás, demuéstrame que me quieres. Y su papá ahí, disculpen la expresión, se parte el lomo trabajando para darle una educación. Y el hijo le dice, no, pero es que no siento que me amas, tienes que decírmelo. Entonces, como que se le da mucho peso, ¿no? A lo que se le dice, no digo con esto que no sea importante expresarlo verbalmente, es importante. Pero ahí viene, ¿no? Nuevamente el tema de la claridad conceptual. ¿Qué se está entendiendo por el cuidado? ¿Ya? Entonces, claro, en un contexto de la pandemia, yo pienso que sí, el ser humano se vio obligado como especie a profundizar sobre qué está aconteciendo, ¿no? Y luego también realizar una introspección sobre cómo estoy yo confrontando esta cuestión, ¿no? Cómo me estoy dejando persuadir quizás por esta realidad. Aunque algunos, creo yo, hasta me incluyo, intentamos pues entablar relaciones interpersonales a través de las redes sociales, lo cual también trajo algunas cuestiones no tan buenas. Bueno, de por sí las redes sociales tienen un problema detrás en esto de lo que Byung-Chul Han señala,
de la positividad y de la negatividad como tal de un individuo, ¿no? Donde nosotros no podemos convivir con esa negatividad que es inherente al ser humano, lo cual nos lleva a buscar una positividad. No nos vayamos tan lejos. En las relaciones interpersonales sucede eso también. No podemos convivir completamente con esa negatividad. No hemos aprendido, no hemos hecho un ejercicio de paideia, por decirlo así. Entonces, no sé si pude responder a la cuestión que me planteaba, pero pienso que por ahí va la discusión, ¿no? Muchas gracias, Diego. ¿Cuál sería la relación que existe entre el individuo, la sociedad y el cuidado de sí, ¿no? Porque pudiera parecer que el cuidado de sí está asociado como al individuo, al yo, al ego. ¿Cuál es la relación entre individuo, sociedad y cuidado de sí? Ya, primero, el individuo, como les decía, tiene dos estructuras que han estado ahí relacionándose, que es esta de la estructura biológica y de la estructura cultural. Entonces, claro, en la estructura biológica, yo me imagino, la estatura, por ejemplo, de nosotros, nuestra estatura, sí forma una cierta estructura en el sí mismo del individuo. ¿Ya? Ahora, en lo cultural, a veces esa estatura puede ser puede ser vista como algo inferior, ¿no? Porque dice, a ver, no, yo mido apenas 1,60, se me ocurre. Y viene una persona extranjera que mide 1,80, 1,90 y genera un cierto conflicto. Entonces nos damos cuenta ahí que el individuo y sociedad está en constante interacción. ¿Ya? En que uno jala más y en que el otro cede y sucesivamente. La cuestión, creo yo, aquí es reconocer qué condiciones biológicas tengo, de las cuales seguramente no voy a poderlas modificar. Algunas, sobre todo por lo determinantes que son, habrá otras cuestiones, yo que sé, como la salud, que la puedo tratar. Y en las cuestiones culturales, por ejemplo, ¿qué he aprendido? ¿Qué he aprendido dentro de la cultura? Que la estatura es mal vista en otro país, podría ser un caso, ¿no? Pero hay varios. Yo que sé, por ejemplo, esta cuestión de las razas. Y esto genera un cierto tipo de complejidad cuando me comparo con el otro, cuando me comparo con otras sociedades. Entonces, ¿en dónde está depositado esto? Sí, culturalmente está depositado, en la cultura está depositado este factor, ¿no? Esta cuestión del complejo de inferioridad. Pero asimismo nosotros no somos capaces completamente de controlar cuando sí le permito o no le permito que ese dato, esa información cultural, ingrese en la estructura interna del sujeto. Entonces, por ahí creo yo va la relación, ¿no? Y la idea es que el individuo tampoco es que se cohíba, ¿no? No es que se meta así y rechace lo social. Pienso que es importante porque es ahí donde genera interacción y es ahí también, sobre todo, en donde es capaz, cuando se interpela con el otro, hacer ese ejercicio de conocer sí mismo, su mundo interior. Entonces, no está tan cerrado la cuestión del sí mismo para que comparta con lo social. Pero sí es peligroso porque lo social, ¿quién nos dice que lo social está caminando por digamos, por un sendero que sí le va a ayudar a construir un sí mismo fuerte al individuo? Entonces, ahí no sé si usar el término identidad o personalidad, pero es como esta cuestión de cuando yo cedo que mi personalidad se mezcle con lo social. Yo les pongo una situación concreta. Por ejemplo, a mí no me gusta mucho esta cuestión del ruido o en concreto de una discoteca. No me gusta mucho. Y yo cuando ya estoy compartiendo estas cosas digo, ya me abruman y me voy. Claro, una sociedad me va a condenar, me va a decir, no, pero ¿por qué? Qué aburrido que eres. Digo, pero es que bueno, a mí no me gusta. No me siento cómodo. Entonces ya hay, digamos, ahí una identificación donde digo, a ver, no.
estas cosas sí me gustan y estas no. Entonces no puedo yo como individuo dejar que me arrastre completamente la sociedad. Y viceversa, ¿no? No puedo abandonar mi introspección o el cuidado de mí mismo, ese cultivo, esa profundización, si me dejo solamente arrastrar de la sociedad. Entonces ahí viene la relación, ¿no?, entre los dos. Dado el tiempo, concluimos este encuentro semanal con la filosofía, con nuestro agradecimiento a ustedes radioescuchas, al invitado de esta semana, Diego Fabricio Shingri, y a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Recuerden, recibimos sus comentarios, sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo Encuentro con la Filosofía. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.